esto de búsqueda, ¿no? Es un paso importante, pero tenemos que complementar con lo que es, buen día, con lo que es la lectura crítica, ¿ya? Entonces, en el enlace, para los que han ingresado recién, estamos viendo el enlace del material obligatorio de esta semana, que son las guías de lectura crítica. Entonces, no podemos estar ahí entrado, ¿no? No podemos estar nosotros pues todo el tiempo actualizándonos, o sea, leyendo. Y si lo pudiéramos hacer, no nos vamos a creer todo lo que dice, todo lo que está publicado. Todos los estudios, o sea, tienen un error, una proporción de error. No hay estudios perfectos, ¿ya? Entonces, esa proporción de error en la parte estadística es conocido, ¿no? Suele ser el 5%, pero en la parte, digamos, ya de la metodología, o sea, pueden haber otros sesgos. Entonces, nosotros tendríamos que identificarlos y poder explicar, ¿no? Si o esto puede ser por alguna razón, si está bien explicado también en el estudio, en el artículo, y tenemos nosotros que ver si es útil, ¿no? Si podemos o no seguir leyendo el artículo. Entonces, miren, en estas guías está de acuerdo al diseño. Miren, aquí dice materiales y pueden entrar también por aquí, por materiales, es lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, tienen otras cosas, pero vamos a ver específicamente las guías, ¿no? Entonces voy a poner materiales y hemos visto por diseños, por áreas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver las guías, instrumentos para lectura crítica, que es la primera opción, pero miren, también hay calculadoras y otras cosas que pueden utilizar también de estas guías o de esta página en realidad, ¿ya? Vamos a entrar a los instrumentos para lectura crítica. Miren, desde aquí, adecuados para las diferentes preguntas PICO, dice. Entonces ya, como les decía, esto de la estrategia PICO ya en realidad ha tomado un segundo aire, yo creo, y se está aplicando mucho más, ¿no? Entonces aquí voy a poner leer más. Miren, aquí están las guías para leer un ensayo clínico, una revisión sistemática, en este caso diagnóstico, un estudio sobre diagnóstico. Está esto para predicción clínica, que suelen ser cohortes, ¿no? Para estudio cualitativo, para casos y controles. Aquí también está la específica para cohortes. Para el área de predicción pueden ser varios, ¿no? Pero este es el específico de cohortes. Y aquí está para evaluación económica. Entonces, miren, si ustedes quieren descargarlo, está listo para descargar. En este momento solamente vamos a ver algunos para ver el formato, ¿no? Básicamente son 3 preguntas grandes que se hacen para analizar cualquier artículo, ¿ya? Entonces, yo quiero ver primero la metodología, qué tan válidos son los resultados de un estudio, ¿ya? Después de ver eso, que puedo ver en el resumen, en la parte de materiales y métodos, o en el contenido del artículo como tal, en extenso, digamos, de materiales y métodos. Después tengo la segunda pregunta, que es eh, cuáles son los resultados. Recién me voy a ir a fijar la parte numérica, estadística, ¿ya? Y la última, que es si esto es aplicable a mis pacientes. Esas 3 preguntas vamos a ver en todas las guías. Miren, ahorita vamos a ver la de ensayo clínico. Entonces le voy a poner ver. Si ustedes gustan, lo pueden descargar. Esas, esas 3 preguntas son, ¿no? Las principales. A ver, Jimena, no. Ya. Entonces, miren, con esas 3 preguntas podemos nosotros analizar un artículo. Esto es como una cascada. Si no cumple con la primera, ya ni nos fijamos la segunda ni la tercera. Ahora, miren, no están solamente las 3 preguntas, o sea, tenemos que ver las subpreguntas dentro de ellas, ¿ya? O sea, para responder la primera, tengo subpreguntas. Para responder la segunda, ahorita está cargando, tengo otras, ¿no? Entonces son específicas para cada área. A ver, esperaremos a que abra el de ensayo clínico.
Miren, todos comienzan con lo mismo. Ahí está. A ver, lo voy a mejorar en más grande. Ya, estas son las tres preguntas, por eso todas las guías comienzan con estas que les mencioné, ¿no? Si son válidos los resultados del estudio que vamos a mirar en la metodología, en materiales y métodos, cuáles son los resultados y finalmente si esto puede ayudarme en mis pacientes, ¿no? A veces son estudios o tecnología que ni tenemos aquí en nuestro medio o se han aplicado en pacientes muy diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces eso nos ayuda a verificar eso. Miren, estas tres preguntas, esas son las básicas que les decía. A veces cuando leemos un artículo nos vamos a los resultados, conclusiones, ¿no? Pero aquí la idea es cambiar esa práctica y primero fijarnos la metodología. Si cumple con esto, recién voy a ir a ver los resultados. Si se cumple con esto, recién voy a ver la tercera pregunta. ¿Ya? Entonces, específicamente para ensayo clínico, aquí vamos a ver la guía. Miren, para la pregunta A, o sea, de si son válidos los resultados, tengo subpreguntas, como les decía. Hay preguntas de eliminación, ¿ya? Y si cumple con esto, tenemos las preguntas de detalle. Entonces, si cumple con esos dos grupos de preguntas, recién puedo pasar a la B, cuáles son los resultados. ¿Ya? Entonces, miren, me voy a regresar. Así que la primera pregunta es la más importante, ¿no? O sea, bueno, las primeras, estas dos de eliminación, ¿no? Estas preguntas iniciales me van a decir si yo voy a continuar o no con la investigación o con el análisis de ese artículo. Miren, en la primera pregunta dice si se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. A veces se incorporan o hay una intención de incorporar varias cosas en uno solo y no se puede ver claramente si la pregunta está bien definida. ¿Ya? ¿En qué sentido? Aquí me ayuda también para responder eso, que diga la población de estudio, que diga la intervención realizada y que diga qué resultados van a, o qué variables de respuesta, digamos, van a considerar aquí. En un ensayo clínico, que les había dicho es como una cohorte, ¿no? Pero con una intervención en el aspecto, digamos, de experimento, ¿no? Entonces, yo tengo un inicio y tengo una intervención y tengo una salida que pueden ser varios desenlaces, ¿no? Puede la persona mejorar, no se puede complicarse, puede fallecer. Entonces, esos resultados tienen que estar especificados, ¿no? ¿Qué variables de respuesta o outcomes voy a analizar en ese estudio? Miren, las respuestas son simplemente sí, no o no sé o no se puede identificar. Entonces, esta viene a ser la pregunta más importante. La segunda, miren, si fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos. Esta es importante en los ensayos clínicos. Cualquier estudio de experimentos, ¿no? Cualquier tipo de ensayo clínico, pragmático, puede ser los que son de no inferioridad, de equivalencia, ¿no? Cualquier ensayo que sea, tiene que haber tenido este aspecto, ¿no? Que sea la asignación de los pacientes aleatoria. Ahora, el ensayo cuasi experimental, ¿no? De antes y después, ese sí, no hay posibilidad de hacerlo aleatorio. Así que ese no tiene el máximo nivel, digamos, dentro de los ensayos, ¿no? Pero bueno, igual es útil, ¿no? Para ver algunos resultados. Entonces, ¿qué veo aquí? Si se mantuvo, dice, no, oculta la secuencia de aleatorización. Esta palabra eh, está como que recuperada de la parte del inglés, ¿no? Es una asignación, digamos, al sorteo de los pacientes en los grupos. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante, no? Parece una cosa sin importancia, pero miren, cuando imaginemos que todos, tengo yo, no sé, 100 pacientes con no sé, con COVID moderado, ¿ya? Todos parecidos más o menos, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una intervención, a ver, con lo del propóleo, digamos, ¿no? Quiero hacer una intervención con esto y la comparación va a ser
con la terapia que siempre se hace. En este caso suelen hacer más tratamiento sintomático. Para yo asignar propóleo o no propóleo, lo más práctico, lo más recomendable, que sigue siendo lo más básico, es lanzar una moneda al aire, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la moneda? Que si bien me va a hacer una asignación aleatoria, me van a caer pues en un grupo 80 y en el grupo otro grupo 20. Entonces, ¿cómo se suele hacer la asignación aleatoria? Se suele hacer por bloques, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Yo me armo bloques de un determinado número de opciones. Por ejemplo, uno de los más comunes y que todavía van a encontrar en los libros son de cuatro grupitos, digamos, de cuatro pacientes, ¿no? Con las diferentes intervenciones. En este caso, con la intervención o sin la intervención. ¿Ya? A ver, quiero ponérselos en el Excel. Está demorando mi Excel. A ver, otra vez. Ahí está. Entonces, estos bloques son bien fáciles de hacer en realidad. Solo tienen cuatro tarjetas, digamos, ¿no? Que se suele elaborar esto en cuatro tarjetas y le vamos a asignar a nuestros tratamientos o el A y el B, ¿ya? El A va a ser para, en este caso, el propóleo y el B va a ser el tratamiento convencional, el tratamiento que siempre se hace. Y entonces, bueno, mientras va abriendo, es simplemente combinar las letras, ¿no? Entonces, podemos aprovechar el que ya está abierto aquí, el de la asistencia. Ya, aquí podemos aprovechar, ¿ya? Para no demorar mucho. Entonces, miren, esta, por ejemplo, es una de las plantillas. Esta es A, B, B, ¿no? Entonces, este es un bloque. El siguiente bloque de repente puede ser, ¿no? El B, B, A, A. O sea, la A es el propóleo, la B es el tratamiento convencional, ¿no? Puede ser también otra posibilidad de combinación, ¿no? A, el otro B, A, B, ¿no? Así recién abierto mi Excel. Entonces aquí yo puedo tener A, B. Y la otra posibilidad sería B, B, A, esto, y B, A. Entonces, miren, ¿qué sucede? Estos son los bloques. Este es uno, ¿ya? Entonces, estos son los que yo voy sorteando. Este es otro, ¿ya? Entonces, digamos naranja. Entonces, yo puedo sortear, viene un grupo de pacientes, porque así voy a tener que hacer de 4 en 4, ¿no? Entonces viene un grupo de pacientes y sorteo esto, ¿no? Entonces, de 4 en 4. Los primeros 4 ya les salió verde. Entonces, el primero propóleo, el otro convencional, el segundo propóleo y el otro convencional, ¿no? Viene otro grupo de 4. Sorteo las 4 tarjetas, digamos, me sale este, ¿no? El naranja. Entonces va a ser convencional, convencional, propóleo, propóleo. Entonces, de esta forma me garantizo de que siempre voy a tener equilibrados mis grupos, ¿no? 2 y 2. Entonces, esa sería cuando ustedes leen como que se ha hecho de acuerdo a bloques, ¿no? La aleatorización o asignación de los pacientes a los grupos. Y esto es en una situación en que tenemos solo dos grupos, un grupo con la intervención y el otro grupo de comparación. En otros estudios suelen tener más de dos grupos, pueden tener un grupo de intervención y tres de comparación, digamos el propóleo versus el convencional versus el antibiótico y versus corticoide, digamos, ¿no? Entonces, si tengo tres grupos, cuatro grupos o la cantidad que sea, estas se van a variar, ¿no? Porque ya voy a tener más posibilidades de sorteo, ya más posibilidades, más opciones, más grupos. Ya, entonces esa suele ser la forma, esto ya no necesitamos, esa suele ser la forma
de asignación por bloques y esa es la que debería estar o suele estar descrita cuando ustedes están analizando esta pregunta, ¿no? Ah, no, no estábamos aquí. Aquí está. Ya, entonces, estas dos resultan muy importantes para cualquier ensayo. El tercero dice, ¿no? Si fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio. Miren, estos son con seguimiento, los ensayos clínicos, ¿ya? O sea, mínimamente dos mediciones tienen que tener, no puede ser con una sola. Entonces tiene que ser completo, ¿no? Ahora, ¿qué se refiere con completo? A veces se va un paciente, digamos que estoy siguiendo los 100 pacientes que decía, ¿no? Y los voy a seguir durante 6 meses. Los estoy haciendo un seguimiento mensual, digamos, ¿no? Cada mes los voy a ver y voy a ver si tienen mi variable de respuesta. Resulta que se me han salido dos en el primer mes. Si yo simplemente me quedo tranquila y digo, bueno, y ahí continúo, eso no es hacer un seguimiento completo. El seguimiento completo es realmente identificar por qué se han salido. No puedo obligarlos, obviamente, a volver, pero por ahí alguien ha tenido un evento adverso que está dentro de lo que estamos viendo como resultado o falleció o algo, ¿no? Entonces, es importante cada vez que tengo alguna baja, alguna salida, verificar la razón, ¿no? Otra dice si se interrumpió precozmente el estudio, si se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados. Resulta que a veces escogemos tan parecidos los pacientes o tan cercanos, digamos familiares o algo, que uno tiene el evento que estamos analizando, la variable de respuesta, y es cuestión de muy poco tiempo, no sé, de que el otro tenga también, ¿no? El evento. Y esto puede ser no porque realmente se haya cumplido lo que nosotros estamos investigando, sino porque hemos escogido mal a la población. ¿Ya? Entonces, eh, o de repente yo lo puedo cambiar esto y me parece que este paciente se ha dado cuenta de que este medicamento es de esta forma y el otro no, y quiere cambiarse de grupo, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas suelen pasar, pero dañan el diseño original del estudio, ¿no? Obviamente yo tengo que priorizar aspectos clínicos y de que tengan que ver con la salud del paciente, ¿no? Si el paciente es importante que o es evidente que tiene algún evento adverso importante o algo y no puede continuar, obviamente yo voy a priorizar el bienestar del paciente, aunque me dañe el diseño, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, en los estudios lo dicen, ¿no? En qué casos ha ocurrido esto y esos son los más creíbles. Los que dicen todo salió perfecto, ese ya no es tan creíble. Ya, bueno, las preguntas de detalle, si se mantuvo el cegamiento a nivel de los pacientes, a nivel de los clínicos o a nivel del personal de estudio. Los niveles de cegamiento me ayudan, ¿no? A que no pueda haber una incorporación de mi sesgo personal como investigador. Imaginen que yo estoy viendo, recogiendo la información y el paciente A, yo sé que toma un medicamento X, digamos, y el paciente B toma el otro. Entonces yo dentro de mí, yo digo, creo que no sirve este medicamento y tengo una percepción, digamos, cerrada o sesgada, no sé, ya previa sobre ese tratamiento. Entonces cuando voy a entrevistar al paciente A, me dice, a ver, ¿ha tenido algún evento adverso, alguna molestia? Me dice, no. Y yo insisto, ¿no? ¿Será que no ha tenido? A ver, recuerde. Entonces, esto ya está haciendo una incorporación de sesgo, ¿no? Porque yo estoy verificando, insistiendo más en la recopilación de información en el grupo con un determinado tratamiento. Y posiblemente al del otro, que yo sé que no toma, entonces no le pregunto con tanto no le insisto, ¿no? Entonces, es por eso que es muy recomendable que el que va a tomar las mediciones no tenga conocimiento de cuáles son las intervenciones, ¿no? O sea, si este es el tratamiento A o el B. Entonces, eso no, eso es mucho mejor, ¿no? Más recomendable. Entonces, acá debería decir qué nivel de ciego han utilizado. Si fueron similares los grupos al comienzo del ensayo, este es el momento cero.
está descrito en la metodología para hacer un estudio de seguimiento, que todos tienen que estar en un momento, en el mismo momento en el tiempo. Si hemos dicho pacientes con COVID moderado, no puedo mezclar pues uno que está leve, no sé, o comenzando, el otro que está con complicaciones, secuelas. O sea, tienen que todos estar más o menos en el mismo momento de la enfermedad, ¿ya? Después la siguiente dice, al margen de la intervención en estudios, si los grupos fueron tratados de igual forma. A veces hay cointervenciones que no se pueden evitar. Imaginen que un grupo o un subgrupo de mis pacientes han estado expuestos tal vez a alguna otra cosa durante el seguimiento y tienen un problema, no sé qué, febril, digamos, ¿no? Y yo he comenzado a darles, aparte de la intervención, les he dado, digamos, un antipirético, alguna cosa, ¿no? Que podía influir en el resultado de mi estudio, es verdad, pero no puedo dejar tampoco al paciente sin a la atención correspondiente, ¿no? Entonces, eso se denomina una cointervención y nuevamente los estudios que realmente son serios lo describen, ¿no? Si han habido cointervenciones. Si realmente cumple con todo esto, ya recién voy a ir a pelearme con la parte estadística, ¿no? Algunos no les gusta la parte numérica, directamente vamos a ver resultados, esto sirve, esto se asocia, etcétera. Pero tenemos que también aprender a ver los resultados de los estudios y no creernos todo lo que nos dicen, ¿no? Hasta los visitadores vienen con su artículo y te dicen esto se ha demostrado que es bueno, pero no vamos a saberlo, no lo vamos a creer hasta no analizarlo bien, ¿no? Entonces, miren, en los resultados hay solamente dos preguntas. Ya hasta las sé después. Son preguntas en relación a qué indicador han usado para medir el tamaño del efecto, ¿no? Es muy grande el efecto del tratamiento, qué desenlaces se midieron y si los desenlaces son los que se han propuesto, ¿no? En el protocolo. Entonces, aquí la otra pregunta, ¿cuál es la precisión? ¿Ya? Entonces, miren, vamos a ver qué indicador, por ejemplo, riesgo relativo, que suele ser el que más se utiliza para un estudio en un ensayo clínico, ¿no? Riesgo relativo, reducción del riesgo relativo, puede ser reducción absoluta del riesgo y número necesario a tratar como los más comunes, ¿ya? Entonces aquí ya tiene que decir pues en el estudio cuál de estos indicadores se ha utilizado. Ahora, el complementario, ¿no? El intervalo de confianza. Si ustedes ven un riesgo relativo solo, no tiene una, o sea, no tenemos forma de saber si esto es estadísticamente significativo. Así que la única forma es viendo el intervalo de confianza. Ahora, si no hubiera, suelen estar los valores P, ¿ya? El valor P solo me va a decir si es estadísticamente significativo, sí o no, pero el intervalo de confianza me va a dar la precisión, ¿no? Entonces, si bien pueden estar los valores P, lo ideal es que estén los intervalos de confianza también. Porque mientras más ancho sea, como hemos visto en los gráficos de metaanálisis, ¿se acuerdan? Esas líneas horizontales que eran bien, hasta con flechita, ¿no? Que continuaba, esos no tienen una información precisa. En cambio, los intervalos de confianza, que son cortitos, pequeños, cuyos límites, digamos, son cercanos, significa que sí es una información precisa, ¿ya? Entonces, ¿qué me tengo que acostumbrar a ver? Si es un ensayo clínico, qué indicador ha utilizado. El más común, riesgo relativo y que esté con su intervalo de confianza. ¿Ya? Si utilizan, digamos, reducción absoluta del riesgo, RAR, también tiene que estar su intervalo de confianza. O sea, cualquier indicador que ellos utilicen, tienen que estar acompañados con sus intervalos de confianza. No necesitan usar todos, basta que sea un riesgo relativo, uno o dos, ¿no? Es suficiente. Ahora todo depende también, ¿no? Imaginemos que mi respuesta, mi outcome, no es dicotómico, ¿no?
¿qué sucede? No es cualitativo, sino es cuantitativo. Imaginemos hemoglobina, digamos, ¿ya? Hemoglobina es cuantitativo y yo quiero saber qué tratamientos o qué intervenciones comparadas van a tener un efecto en el nivel de hemoglobina, ¿ya? Entonces, si esa es mi intención y no está dicotomizada hemoglobina, entonces obviamente ahí ya no van a encontrar riesgos relativos ni nada de esto. Todos estos que acabo de mencionar se obtienen de una tabla de 2 por 2, o sea, están dicotomizados en sí y no. Entonces, hemoglobina, digamos, anemia, sí y no, ¿no? Entonces yo puedo decir anemia menos de 14, digamos, y no anemia de 14 para arriba, digamos, ¿no? Está dicotomizado. Pero cuando yo quiero ver el efecto sobre la variable natural, digamos así, cuantitativa, hemoglobina, con su valor, digamos, 11, 12, no sé, 14.5, 13, no sé, ¿no? Entonces ya no van a ver estos indicadores, sino el único que nos queda que es la diferencia de promedios, ¿ya? Entonces, como resultado también puedo ver la diferencia de promedios, que es la T de student, digamos, ¿no? Con su intervalo de confianza. Todo viene con intervalo de confianza. Ya listo, si esto está perfecto, puedo seguir al siguiente. Y la última pregunta tiene sus subpreguntas igual. Miren, dice si esto realmente lo puedo aplicar en mis pacientes. Mira, si esto es aplicable en mi medio o la población local. ¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos a tus pacientes? ¿Cómo podemos saber esto? Por los criterios de inclusión y exclusión. ¿Ya? Si ellos han incluido pacientes muy específicos, con muchos criterios, imaginemos pacientes que han tenido de repente un segundo infarto, ¿no? Y se ha hecho una intervención. Entonces, o con determinadas edades o determinadas cosas que posiblemente no son parecidos a los míos, ¿no? Entonces, no podría, ¿no? Entonces, eso hay que analizarlo en ese lugar donde está descrito la población o los criterios de inclusión y exclusión para ambos grupos. La otra, si se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica, ¿no? En el caso negativo, ¿en qué afecta? Pues imaginen que yo digo, a ver, han analizado anemia, pero y han como variable de respuesta, ¿no? A la variación o el efecto en el valor cuantitativo de anemia, digamos, ¿no? Pero puede ser que ellos no han considerado, digamos, la dieta y solo han considerado la intervención medicamentosa, todos pacientes con anemia moderada, digamos. Entonces, resulta que solo hemos medido de acuerdo al tratamiento medicamentoso, pero no hemos considerado la dieta. Entonces, ese es un aspecto clínico importante, ¿no? Por ahí esto es sumamente carencial en un lado o el otro lado, ¿no? De repente, pese a una dieta muy buena, tiene anemia. Entonces, si yo no he considerado este aspecto clínico, es algo que puede afectar, ¿no? Por eso dice acá, en caso que no haya sido considerado, ¿en qué afecta la decisión? Entonces, ese es el momento de analizar este aspecto. Después dice los beneficios a obtener si justifican los riesgos y los costos. A veces son riesgos que, no sé, por saber, digamos, una cosa tal vez básica o algo que no hay mucha duda, digamos, con alguna intervención y yo he sometido a los pacientes a unas pruebas invasivas con alta probabilidad de complicaciones de repente, si esto realmente vale la pena, ¿no? Entonces, si después del estudio veo que no ha habido un desenlace, digamos, con mucha diferencia y esto ha sido algo riesgoso para los pacientes, entonces es otro criterio que me pueda indicar de que no es aplicable, ¿no? Y así, miren, hasta ahí tendríamos la guía de tratamiento, bueno, de ensayo clínico. Miren, para hacer el diseño de los estudios es también útil criticarlos. O sea, cuando ustedes se vuelven, digamos, personas que ya naturalmente hacen la aplicación
de estos pasos, al momento en que tú estás elaborando ya un trabajo, un ensayo, ya es más, ya cuidas estos aspectos, ¿no? Entonces ya, porque tú sabes que estos son los que hacen si es válido o no un estudio, en este caso, de ensayo clínico, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya lo podemos cerrar. Así son estas guías, ¿ya? Entonces, básicamente, ver metodología, después, si está bien, recién la parte estadística, y después complementamos con estas preguntas de si puedo yo aplicar esto en mis pacientes, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una revisión sistemática, tienen que hacer el análisis crítico de todos los artículos que han elegido, ¿no? Que se va a incorporar. Entonces, esto tiene que ser más rápido. Ahora hemos visto con calmita, pero tiene que ser más ágil, ¿no? Para poder analizar este estudio. Por más que esté publicado en una super revista, en una revista de prestigio, lo que sea, no hay que creerse todo lo que está publicado, ¿ya? Hay que ser escépticos. Miren, vamos a ver unita más, por ejemplo, la de diagnóstico. Miren la que vamos a ver con más detalle también en el área de diagnóstico. Y esta sería, como les decía, como la novedad en metodología, posiblemente no han llevado este diseño porque es más clínico. En metodología, y han llevado metodología, ¿no? De la investigación o investigación cuantitativa. Había un módulo de cualitativa cuantitativa. Ah, ya, gracias. Entonces, han llevado, miren, la diferencia, ¿no? De la cuantitativa con la cualitativa. Entonces, en ese módulo, y bueno, obviamente cuando hagan los talleres de tesis para sus tesis correspondientes, se vuelve a retomar esto de los típicos estudios, ¿no? Por ejemplo, el corte transversal, los estudios de casos y controles, cohortes, como los más frecuentes, corte transversal y casos y controles, ¿ya? Entonces aquí me imagino han debido revisar también los ensayos clínicos o estudios experimentales, han debido revisar, ¿no? Cohortes, pero lo que no han debido revisar, me imagino, son los estudios en diagnóstico, que es más del aspecto clínico y la aplicación de clínico, y también las evaluaciones económicas y las revisiones sistemáticas que posiblemente no hayan revisado en esos módulos, ¿ya? Entonces, por eso vamos a revisar la guía de diagnóstico. Miren, todos comienzan con las tres preguntas básicas, ¿no? Si son válidos, cuáles fueron los resultados y si son aplicables en mi medio. Siempre les hace esta introducción, ¿ya? Hay de algunos autores, etcétera. Y después recién comienza la guía, ¿no? Mira, las preguntas de eliminación, en este caso, dice la primera, si existió una comparación con una prueba de referencia adecuada. La prueba de referencia es el gol estándar. El gol estándar, la elección del gol estándar es lo más importante en un estudio de diagnóstico. ¿Qué es el gol estándar? Es la mejor prueba conocida hasta el momento para ese diagnóstico. Ya imaginemos que quiero hacer, no sé, un estudio sobre algún tejido o algún tipo de cáncer, digamos, ¿no? La mejor prueba, yo puedo ver marcadores tumorales, lo que sea, pero lo indiscutible es anatomía patológica, ¿no? Ahí me va a decir de repente con más detalle cuál es la lesión, incluso el nombre y el apellido de la lesión, ¿no? Entonces, eso es un gol estándar, o sea, nadie lo va a discutir el resultado de anatomía patológica. Si hablamos de forma más directa, la autopsia es lo más, nadie va a discutir, ¿no? A ver qué cosa había tenido siempre el paciente y por qué falleció. Ah, esto ha sido. Entonces, eso es un gol estándar. Pero obviamente esto ya es inoportuno. Se supone que estamos evitando que suceda la muerte del paciente.
¿no? Entonces hay que ver un intermedio, digamos, ¿no? Algo que sea posible, ahora dependiendo también de qué es lo que se quiere investigar, ¿no? Entonces la elección del gol estándar, eso es clave para hacer cualquier estudio dentro del área de diagnóstico, ¿ya? Aquí están las pistas, si es correcto el patrón de oro, dice, ¿no? No siempre se puede aplicar el mismo patrón de oro a todos los pacientes, dice. A veces tampoco es fácil identificar el patrón de oro. Yo me acuerdo en algunas cosas el criterio clínico sigue siendo superior a cualquier cosa, ¿no? Digamos apendicitis. Entonces, por más que tú le hagas en ese momento las cosas de rutina, la sumatoria de los datos clínicos va a ser lo que te va a hacer decidir. Entonces, eso es el gol estándar, los criterios clínicos. Había otro estudio con sepsis, ¿no? Sepsis neonatal, ¿me acuerdo? Entonces ahí es lo mismo, el gol estándar ha resultado ser la parte clínica, ¿no? La suma de los datos clínicos. Entonces no es fácil identificar al gol estándar. Después dice, si incluyó a la muestra un espectro adecuado de pacientes. Miren, imaginemos que yo quiero en una, no sé, una fractura, digamos, ¿no? Yo quiero saber si la radiografía es mejor que la parte clínica, ¿no? De repente esto ya no es necesario, ¿ya? Puede que la semiología y si puede complementar con una radiografía, ya me van a decir esto blanco o negro, tal vez no haya una necesidad, ¿no? Entonces el espectro adecuado de pacientes ahí no es tan adecuado. En cambio, si yo veo, no sé, quiero saber si este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar y hago un determinado estudio, digamos, invasivo, lo que fuera, y me sale el resultado indeterminado y es algo que es necesario. Yo tengo que saber si es blanco o negro para hacer la intervención, ¿no? Para ver el tratamiento. Entonces, en ese caso donde no contamos con una prueba diagnóstica, digamos, suficiente, ¿ya? Ese es el espectro adecuado de pacientes. Así que no es por comparar, digamos, cualquier prueba, ¿no? Entonces, las pistas dice si están adecuadamente descritos los pacientes y cómo se seleccionaron, cuáles son los criterios de inclusión, exclusión, ¿no? Y la otra dice, casi cualquier prueba distingue entre sanos y gravemente enfermos. O sea, esto, digamos, es fácil darse cuenta, ¿no? El sano con el gravemente enfermo, pero el que está en el medio, digamos, un paciente que, digamos, cáncer, ¿no? Un diagnóstico terrible. Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico oportuno, lo más antes posible. O sea, si yo ya le voy a diagnosticar cuando ya está en una etapa muy avanzada, no tiene sentido, digamos, además al verlo gravemente enfermo, ya es evidente, ¿no? Entonces la cosa es encontrar algo con mucho más tiempo, ¿no? Más oportuno. Después dice, existe una adecuada descripción de la prueba, eso también es importante. Imaginen que hemos patentado, no sé, hemos encontrado una muy buena prueba diagnóstica y si yo no hago el detalle de cómo se aplica, cómo se hace, no sirve de nada, ¿no? Entonces yo no he aportado en nada. Entonces es importante que diga, ¿no? El detalle de la prueba. Entonces, miren, se define con claridad qué es un resultado positivo, y qué es un resultado negativo. O sea, cuándo voy a definir que tiene o no tiene la enfermedad. Y que dice, se especifica la reproducibilidad de la prueba, ¿ya? Si para permitir la reproducibilidad tengo que tener el detalle, ¿no? Primero esto, segundo esto. He visto un artículo donde era una técnica quirúrgica y habían puesto por poco el protocolo quirúrgico, ¿no? A ese nivel de detalle. Imaginen que es una prueba de laboratorio, que es una técnica, digamos, nueva o alguna variación o algo. Ahí tengo que decir, pues, ¿no? Específicamente y detallar, describir cómo se hace el procedimiento en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, si no, no lo voy a poder reproducir. Si vale la pena continuar, porque miren, si no vale la pena, ya ni leo, o sea, ahí me ahorro tiempo. Entonces, de ver la parte metodológica,
ya digo, no, esto que como que no está bien, entonces ya ni siquiera pierdo tiempo en ir a ver los resultados o cosas, ¿no? Si vale la pena continuar, voy a ver las otras preguntas para seguir analizando la validez, ¿no? Si hubo una evaluación ciega de los resultados, esto significa no hacer el sesgo de verificación, ¿no? Eh, o sea, y aquí están las dos preguntas relacionadas a eso. A ver, la primera, la 4 dice la pista, las personas que interpretaron la prueba conocían los resultados del patrón de oro o viceversa, ¿no? Esto, como les decía, ¿no? Si yo sé, en este caso en diagnóstico, que este resultado ha sido con el gol estándar y el otro ha sido con mi nueva prueba, puedo dejarme llevar, ¿no? Por algún criterio personal y no tener la respuesta, digamos, o sesgar la respuesta, ¿no? A ver, tengo escuchado que alguien ha escrito. Sí, Ninfa, adelante. Sí, Ninfa ha levantado la mano. Ah, ya, ya, ya. Entonces, no, estábamos aquí. Ya, eso. Después en la otra dice, si la decisión de realizar el patrón de oro fue independientemente del resultado de la prueba, este es el sesgo de verificación, ¿no? Imaginen que eh, tengo un paciente que tiene que entrar al quirófano y mi nueva prueba me ha dicho que es negativo para la enfermedad o para esto, ¿no? Y yo, obviamente, siempre priorizando el bienestar del paciente, mejor me iré a fijar el resultado del patrón de oro, ¿no? De la prueba de oro, y este de repente es positivo. Entonces lo que yo había puesto como negativo en la nueva prueba, lo vuelvo positivo. Entonces esto es el cambio, ¿no? Este es el sesgo de verificación. Ay, no sé qué, tal vez otra vez mi grabador de pantallas creo que produce este efecto. ¿Ya? Entonces, ese sería el sesgo de verificación y ese, nuevamente, si no se puede evitar en muchos casos, así que tiene que estar descrito en el estudio, ¿no? Que si han tenido o no este sesgo. En los resultados, ¿qué me voy a fijar? La parte de los resultados en el área de diagnóstico, miren, hasta con la tablita viene aquí. Dice, se pueden calcular los cocientes de probabilidad, ¿no? Se han tenido en cuenta los pacientes con resultado no concluyente. Y la otra, si se pueden calcular los cocientes de probabilidad para distintos niveles de prueba, si procede. Cocientes de probabilidad también se llaman los likelihood ratios, también se llama cociente de razón de verosimilitud, ya son sinónimos de lo mismo. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer con una calculadora. eh, ya nos toca esto la siguiente semana, así que no se preocupen. Miren, esta es la tabla, nuevamente la tabla epidemiológica, la tabla de 2x2, la identificación internacional de las casillas, ¿no? A, B, C, D. Y miren, las fórmulas son muy sencillas. Miren, solo hay que saber funciones básicas matemáticas. Entonces, no es el problema aplicar las fórmulas. El problema es acomodar bien los datos. Ese es el detalle, hacerlo bien y después ya puedes poner en cualquier calculadora, ya te va a dar los resultados, ¿no? Y la precisión nuevamente, ¿no? Es sinónimo de intervalos de confianza. Entonces me salió la sensibilidad que está, digamos, del 70% con un intervalo de confianza de tanto a tanto, ¿no? Entonces, siempre todos los resultados en realidad tienen que estar con sus intervalos de confianza, ¿ya? Bueno, la última pregunta la sé si son los resultados aplicables al escenario, ¿no? En mi medio. Dice, ¿serán satisfactorios en el ámbito del escenario y la reproducibilidad de la prueba y su interpretación? Considera si el ámbito de la prueba es demasiado diferente o no, ¿no? A veces son tecnologías, pues así, por más detallado que esté, posiblemente no pueda yo acceder a eso, así que no se va a poder aplicar, ¿no? En mi escenario, digamos. Si es aceptable la prueba en este caso,
considera la disponibilidad de la prueba, los riesgos, molestias de la prueba y los costos. A veces salen los costos también, ¿no? Es un criterio. Imaginemos que para un determinado tumor, digamos, yo voy a comparar la resonancia magnética versus la tomografía. De repente son iguales, o sea, la capacidad diagnóstica es igual, entonces en ese caso digo, no, mejor utilizaré posiblemente la tomografía, ¿no? Que suele ser más económica que la resonancia magnética. Entonces, esas cosas también hay que analizar. Después dice el 10, modificarán los resultados de la prueba la decisión sobre cómo actuar. Dice la pista, desde la perspectiva del escenario, si la actitud no va a cambiar, la prueba es al menos inútil, ¿no? Como les decía, si esto no se ha demostrado, digamos, un cambio importante con la aplicación de mi nueva prueba, entonces no vale la pena aplicarla, ¿no? No vale, es mejor manejar el gol estándar en ese caso, ¿no? Considera el umbral de acción y la probabilidad de enfermedad antes y después de la prueba. Esto está en relación al nomograma de Fagan, que es simplemente la relación de una probabilidad pretest y una probabilidad post-test, o sea, antes o después de la prueba diagnóstica. En este caso, la probabilidad pretest es la prevalencia, ¿ya? Si yo estoy aquí o estoy en los yungas, digamos, y tengo un paciente con tos por más de 15 días, adenomegalias, no sé, diaforesis nocturna, lo primero que pienso suele ser en tuberculosis. ¿Por qué? Por la epidemiología del lugar, de nuestro país, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad pretest. Entonces yo ya digo, a ver, este paciente por el dato clínico y la epidemiología, etcétera, debe tener ya, no sé, un 30% de probabilidad de que tenga tuberculosis. A ver, haré una vaciloscopía, una radiografía, no sé, y con eso voy a verificar esto, ¿no? Eso es la probabilidad pretest, hago el examen y resulta que salió positivo. Entonces digo, la probabilidad post-test ha sido ya, digamos, 70, 80. Entonces ya puedo pasar al tratamiento. Entonces, esto es un juego de probabilidades, ¿ya? Ahora, si estoy en Finlandia y tengo un paciente con tos por más de 15 días, adenomegalias y diaforesis nocturna, por el ámbito epidemiológico, es lo último que voy a pensar en tuberculosis, ¿ya? Entonces ahí de repente es un linfoma, alguna otra cosa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta la probabilidad pretest, o sea, la epidemiología de esa enfermedad. Esta prueba diagnóstica no me va a servir posiblemente en Europa, en Finlandia, pero sí aquí. Entonces, hay también formas de darnos cuenta cómo resiste la identificación del diagnóstico en diferentes ámbitos, ¿ya? Si de repente, si una sensibilidad y la especificidad determinada, si se mantiene, digamos, ¿no? Alta, por ejemplo, en diferentes entornos epidemiológicos. Eso también es una llamada prueba de sensibilidad, ¿no? De mi prueba diagnóstica. Entonces, todo eso se podría analizar aquí y eso sería todo en relación a esta guía. ¿Ya? Yo creo que esas guías solamente vamos a analizar, a ver, o tienen alguna pregunta en relación a lo que es lectura crítica. Estamos viendo estas guías, ¿no? Para los que han llegado tarde. Entonces, miren, hasta para una guía de la práctica clínica podemos tener ¿no? las opciones para análisis, para un cualitativo, miren, ustedes que ya han llevado investigación cualitativa, entonces para una evaluación económica que vamos a ver recién, entonces podemos analizar con estas plantillas cualquiera de estos tipos de estudio, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Ya. Entonces vamos a ir ahora sí
Miren, este me gusta, este documento, por eso les he puesto como obligatorio, pero vamos a entrar ahora sí al área de frecuencia. Hemos ido picoteando algunas cosas que se han ido dando al hacer la búsqueda bibliográfica. Por ejemplo, ahí ya les he mostrado algunas revisiones sistemáticas, pese a que todavía no hemos llevado oficialmente, digamos, ¿no? Porque es el contenido del último, de la última semana. Después hemos visto también unas guías de la predicción clínica también, ¿ya? Después hemos visto ya indirectamente algunas, si no me equivoco, hemos visto un artículo de diagnóstico también, ¿no? Ya. Listo, entonces si no hay preguntas, a ver, voy a buscar también tengo aquí una presentación sobre frecuencia. Miren, hemos utilizado los indicadores de frecuencia con mucha frecuencia desde pregrado, ¿no? El decir la prevalencia, la incidencia, ¿no? Que suelen ser las formas más comunes o como indicadores, ¿no? Pero hay que precisar algunas cosas más, no es solamente contar, ¿no? O sea, frecuencia es contar, ¿no? A ver cuántos enfermos he tenido, 5. O sea, también hay que determinar la construcción de estos indicadores, ¿ya? ¿Y qué va a ser la diferencia aquí? Los denominadores, ¿ya? Entonces, aquí vamos a revisar los tipos de prevalencia y los tipos de incidencias, ¿ya? La diferencia entre ellos creo que está clara, ¿no? La diferencia entre prevalencia e incidencia, ¿ya? Este lo descargaré. A ver, ¿quién podría decir cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia? ¿Quién recuerda? A ver, aquí tengo... Ahora, entre la prevalencia y la incidencia, la prevalencia es casos nuevos y casos antiguos, y la incidencia es solo casos nuevos. Ya, Alicia, después ha levantado la mano Katia, ¿no? Sí, sí, doctora. Entonces, bueno, básicamente lo que decía Alicia, asociado a que esto debe determinarse en un periodo de tiempo. Ya, está bien. Entonces, miren, esa es la diferencia básica, ¿no? Entonces, la prevalencia, en ese momento los que están, ¿no? Ya sean los casos nuevos, antiguos, o sea, no se pueden identificar los casos que están. Y la incidencia, los casos nuevos. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a identificar los casos nuevos? La única forma es con seguimiento, ¿ya? Entonces, no es lo mismo incidencia y prevalencia. A veces los consideran sinónimos, o sea, yo escucho las defensas, incluso en las defensas de grado, alguna vez he visto que preguntan estas cosas básicas y ellos lo consideran incluso en la forma de mencionarlas como si fueran iguales, como si fueran sinónimos y no son, ¿ya? Ahora, en este artículo que me ha gustado, por eso les he compartido, miren, aquí está justamente prevalencia, incidencia, incluso ya está incorporando a las otras medidas de riesgo y medidas de impacto, riesgo relativo, ORs, etcétera, ¿no? Pero tiene una parte en relación a prevalencia e incidencia. A ver, nos vamos a pasar, eso lo van a leer ustedes después con más detalle, ¿ya? Aquí desde lo básico, ¿no? Desde qué es una razón, aquí mm, no siempre usamos números, ¿no? No siempre usamos, o sea, frecuencia 5 pacientes y se acabó, sino que solemos utilizar porcentajes, proporciones, razones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, las razones, utilizamos bastante las razones, ¿ya? No solamente en este caso como para hombres y mujeres, que suele ser el ejemplo clásico, sino la razón solemos utilizar para el OR es una razón, el riesgo relativo es una razón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una razón con una proporción? A ver, ¿quién puede responder? O sea,
¿en qué se diferencian? No son iguales. En una razón y una proporción. Aquí está también. Aquí está la respuesta. Sí, Doctora, básicamente una razón es un cociente y una proporción es un resultado que se multiplica por 100. ya, pero a ver, ¿quién ha respondido? ¿No era Katia? ¿Quién ha respondido? Era yo, Sí, Maya. Katia, doctora. Ya, Katia, ya. Ahora, a ver, no tengo otra manito levantada. Sí, baja la mano, por favor, Katia. Ahora sí. ¿Alguien más? Maya, adelante, por favor. Sí, la diferencia sería que en la razón se están comparando un elemento con otro, es decir, el valor sale en referencia de uno respecto del otro. En cambio, la proporción está hablando del total y a cuánto, y por eso se habla en porcentaje, a cuánto por ciento corresponde a uno de los elementos. Sí, miren, me parece más completa la respuesta de Maya. Entonces, no son iguales, definitivamente, ¿no? O sea, miren, en la construcción, por ejemplo, tú puedes ver, lo que siempre hacemos es una proporción, ¿no? Lo que hacemos siempre, incluso desde que calculamos nuestras notas, etcétera, cuando estamos en un ámbito de estudiantes, ¿no? Los de colegio incluso ya rápido sacan algunos indicadores, ¿no? Pero bueno, aparte del promedio y esto, se puede obtener las proporciones. ¿Ya? Las proporciones, como aquí dice, a lo mejor veremos primero las proporciones, ¿no? Dice, tiene dos componentes, ¿ya? Uno, por si acaso, es un parcial, ¿no? El numerador es un parcial y el denominador es el total. O sea, en el denominador está incluido el numerador, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Donde el numerador, aquí está incluido en el denominador, por ejemplo, en este caso las leucemias representan el 40% del total de los cánceres, ¿no? Dice. Ahora, cuando hablamos en proporción, esto, por definición, ¿no? La proporción solo varía entre 0 y 1. Si yo hago la división de un valor parcial sobre un total, digamos, no sé, a ver, ustedes son 32, creo, ¿no? Ay, no, este ya lo voy a cancelar. Entonces yo puedo hacer, eso debe ser lo que me está enlenteciendo mi sistema. Ya, digamos, ¿no? Ustedes son 32, ¿ya? Ahí lo vamos a ampliar. Entonces podemos nosotros querer sacar la proporción, digamos, de los que usan lentes. Digamos que usan 23, ¿ya? De los 32, 23 usan lentes. Entonces, para sacar la proporción, solamente voy a dividir esto sobre el total, ¿no? Entonces, esto dividido entre esto. Entonces, es 0.71. Ya le quitaremos sus decimales para que 0.72. Entonces, la proporción no varía, no sale más allá de 1, ¿ya? De 0 a 1 y solo es la división de esto con esto. Ahora, nosotros no manejamos siempre proporciones, ¿no? Porque no es tan manejable, no es tan, no es tan entendible. Entonces, lo que solemos hacer es volverlo en porcentaje, ¿no? Como han mencionado las compañeras. Entonces, esto lo vamos a multiplicar, lo vamos a multiplicar por 100 y ya es más fácil decir, igual le quitaremos sus decimales, ahí, o con dos decimales, ¿ya? Casi 72%. Entonces puedo decir, en vez de decir el 0,7 en proporción usan lentes, es más entendible el 72%, ¿ya? Entonces, esta es una proporción y este es un porcentaje, ¿ya? Miren, esto me recuerda, por ejemplo, a la definición de prevalencia, ¿ya? La prevalencia, por definición, es una proporción. Eso he visto en algunas preguntas en las defensas de tesis. ¿Qué es prevalencia? Les pregunta, ¿no? Y ustedes dicen,
se calcula de acuerdo a esto y lo multiplico. O sea, no te he preguntado cómo se calcula, ¿no? Te he preguntado qué es. Entonces, he escuchado esto en algunas defensas. Entonces, por definición, la prevalencia es una proporción, ¿ya? Ahora, esta proporción, no siempre, en el caso de la prevalencia, no siempre voy a multiplicar por 100. Hay frecuencias tan bajitas que no voy a poder analizar multiplicando solamente por 100. Tal vez voy a tener que multiplicar por 1000 o por 10.000, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes dicen, por definición, la prevalencia es un porcentaje, no es un porcentaje porque en algún caso voy a tener que multiplicar por 10.000. Entonces ya no es un porcentaje, ¿ya? Entonces, esa sería la proporción, ¿ya? Muy bien, como lo han descrito. Ahora, en cambio, la razón es, digamos, en ustedes mismos, digamos, no me fija cuántos eran hombres o mujeres, pero digamos que en una población, digamos, son 12 y 6, digamos, ¿ya? Como ahora ya somos más mujeres en todo lado, digamos 12 mujeres y 6 varones, ¿ya? Entonces yo puedo decir la razón, ¿no? De mujeres en relación a los varones es el doble, digamos, ¿no? Entonces si hacemos más o menos la estimación, entonces es de 12 mujeres por cada 6 varones. Miren aquí, el numerador estaba incluido en el denominador, ¿se acuerdan? En cambio aquí no. Como lo ha dicho Maya, son diferentes, ¿no? Estos son mujeres, estos son hombres. Igual sucede en la razón que construimos con el OR, ¿no? El OR, por ejemplo, suele ser un evento en salud, tener un resultado tener un evento en salud en expuestos y el otro, el denominador, es en no expuestos, digamos papas y cebollas, o sea, son totalmente diferentes y el numerador no está incluido en el denominador, ¿ya? Entonces aquí también podemos ver lo que nos dice el artículo en relación a la razón, integrada por dos componentes, el numerador no está incluido en el denominador, por ejemplo, lo más común, ¿no? Hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, esa es una primera diferencia, ¿ya? Entonces, ya bueno, después está la tasa, ¿no? Aquí hay una variedad de tasas. Podemos encontrar nosotros también y en nuestro medio muchos indicadores que se utilizan y aplican las tasas, ¿no? Miren aquí, ya no solamente está la relación de las dos, de la A y la B, ¿no? Ya incorpora otros aspectos, ¿no? Miren, tiene tres componentes, A y B, y el tiempo. Por ejemplo, incidencia de cáncer en los niños mexicanos, digamos, acá, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir en 10 años o en un quinquenio, en un decenio. Por ejemplo, acá el tiempo está en relación al año, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí otras fórmulas que se pueden aplicar también en el ámbito hospitalario, o sea, se utilizan bastante las tasas, ¿ya? Miren aquí, ya está entrando a la definición de incidencia, ¿ya? Entonces, ya tendríamos como la introducción a la incidencia. Miren, bueno, está comenzando con incidencia, ya, pero antes de la incidencia veremos la prevalencia, ya que es más común, digamos, en ese orden, ver la prevalencia. Ya hemos definido qué es la prevalencia, miren, es una proporción, ¿no? Como les decía, entonces esa suele ser una pescada cuando hacen la defensa, ¿ya? Y aunque también se le denomina, bueno, tasa de prevalencia, en realidad no es porque falta el tiempo, ¿no? No estaría bien adecuado eso, pero también suelen decirlo así. No solamente nosotros lo confundimos y lo pensamos como sinónimos, ¿no? Aquí están los dos tipos de prevalencia. A veces dicen, ¿no? ¿Cuál es mi estudio, mi tesis, digamos, ¿no? Es la prevalencia de tal cosa. Y cuando alguna vez les preguntan, ¿y qué tipo de prevalencia has tomado? ¿No? ¿Es la prevalencia puntual o la prevalencia lápsica o de periodo? Entonces ya tenemos aquí las dos prevalencias,
¿ya? Igual en la presentación que les tengo, igual describe muy parecido a lo que estamos viendo en el artículo, ¿ya? Entonces, esa diferencia entre las dos, la puntual, miren, o la de punto, es la más común y como un ejemplo podría conocerse el número de individuos internados en un hospital, ¿ya? Por un cuadro agudo de asma, ¿ya? Yo tengo el numerador, los que cumplen con este criterio, mientras que el denominador será el total de pacientes internados en este hospital. Entonces, es una prevalencia puntual. Ahora, ¿qué sucede? Esto también depende de cómo obtenemos el dato y qué tan rápida, digamos, o cómo es el tiempo de duración de la enfermedad. Cuando son enfermedades relativamente agudas, ¿no? Como en este caso, se puede obtener esta prevalencia puntual. Pero imaginemos un otro tipo de enfermedad, miren, una más crónica o en otra situación, ¿no? La prevalencia de periodo, dice, se define como la frecuencia de una enfermedad en un periodo de tiempo. Es una proporción que expresa la probabilidad de un individuo, sea en un caso, en cualquier momento dentro de un determinado periodo de tiempo. Entonces, a ver, veremos qué más dice. El numerador serán los casos que desarrollan la enfermedad antes y durante el periodo de estudio y el denominador la población durante todo el periodo del estudio. El principal problema dice que este puede cambiar, ¿no? En ese tiempo. Normalmente la población que se toma como denominador corresponde al punto medio del periodo considerado. ¿Ya? Entonces, imaginemos otra situación, digamos, en la prevalencia de punto, digamos un censo, un ENSA, ¿no? O algo así. Yo puedo saber rápidamente a nivel poblacional en un periodo no en un periodo, sino en un día, digamos, en el que se aplicó el censo, cuál ha sido esa prevalencia. En cambio, imaginemos la prevalencia de periodo, que tengo que identificar los casos, todos los casos que se hayan dado en un determinado tiempo, digamos un año, ¿ya? En un año yo puedo demorarme de repente en un macrodistrito, me voy a imaginar en la ciudad de La Paz, y voy a buscar a personas que tengan diabetes, digamos, ¿ya? Que es una enfermedad crónica, que no es que rápido va a aparecer y se va a desaparecer. Entonces, de repente yo voy a ir, hago mi muestreo, mi cálculo de tamaño muestral, identifico manzanos de repente y hago un análisis casa por casa y les hago preguntas clínicas o pruebas de laboratorio, ¿ya? Vamos a imaginar esa situación. Entonces ahí me he demorado un año en hacer esa medición, ¿ya? Entonces ahí voy a tener la prevalencia de periodo, ¿ya? Entonces no hay una diferencia que ustedes a veces me preguntan, ¿cuál es la diferencia en tiempo? Un día y si es de 2 días ya es de periodo, digamos, no hay una diferencia, un número, ¿ya? Entonces es simplemente la forma de poder tomar este valor. De repente en un hospital que tengo todo y tengo la unidad de estadística y con un clic ya me dice las proporciones en un momento, eh, está perfecto, pero de repente no tengo esto y es una enfermedad crónica y me va a demorar unos meses juntar la información de algún tipo de, ¿no? O la frecuencia de esto en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces mucho depende también del entorno, de qué tipo de enfermedad sea. Si es algo muy agudo y yo quiero ver con prevalencia de periodo, no voy a poder porque es muy, de repente tiene una duración de una semana y yo estoy haciendo mi visita casa por casa, hasta que yo pase por la casa de última, ya se va a pasar el evento, ¿no? Entonces por eso no es adecuado para enfermedades agudas, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia entre los dos, ¿no? Y nuevamente los denominadores, ¿no? Entonces aquí el denominador está en el total de pacientes que en ese momento estaban, como sacar una foto realmente. En cambio, en el periodo, el total de pacientes que están, pero en ese periodo de tiempo. Ya, imaginemos que fuera un año esto en un hospital. En un año, pues hay mucha variación de pacientes que puedan estar en un determinado servicio, ¿no? O en un hospital, ¿ya?
Y si fuera de ese es el caso, de que hay mucha variación en el denominador, como recomienda aquí, entonces el punto medio del periodo considerado, ese va a ser nuestro denominador, ¿ya? Y esos dos serían nuestros dos tipos de prevalencia, ¿ya? En sí la prevalencia también en grande, digamos, se suele utilizar más en enfermedades crónicas, ¿ya? Porque no siempre en una aguda podemos ver la variabilidad o en ese caso es más aplicable la incidencia, ¿ya? Porque la incidencia me permite pues ver como del COVID-19, ¿no? Yo tenía por días. Hoy han sido, digamos, 200 casos de COVID y esos para mí serían los prevalentes, ¿ya? El punto de partida. Mañana se han incorporado 20 casos nuevos. Esos son los incidentes, ¿no? Entonces yo puedo de un día para otro hacer el seguimiento, ver cómo es la dinámica de esta enfermedad, ¿no? Entonces en ese caso nos ayuda las incidencias más que las prevalencias, ¿ya? Listo, a ver, vamos a ver que no me estoy olvidando nada. A ver, mm, dentro del área de frecuencia. A ver, mientras está tardando mi presentación. Sí, David, adelante. Sí, doctora, tal vez acotando la explicación que usted daba, bueno, las incidencias nos va a medir la velocidad, en este caso el contagio o la patología que se puede estar llegando a estudiar, ¿no? Y en cuanto a la prevalencia, el impacto que va a tener las enfermedades, y es lo que se ve en las enfermedades crónicas o no transmisibles, el impacto que pudiera ocurrir las enfermedades. Y tal vez también lo que se estaba indicando en la prevalencia, vamos a ver, generalmente a veces no se mide por 100, ¿no? O no se multiplica por 100, sino tenemos que ver el factor de amplificación que vamos a usar en ciertas patologías. Y es a veces donde, bueno, yo también me llego a equivocar y a veces indico es el porcentaje y no. Hay que ver siempre el factor de amplificación que estamos utilizando para ver si vamos a manejar el término porcentaje o puede ser por 10.000 o por 100.000, ¿no? Solamente eso, doctora. Ya, muchas gracias. Sí, es verdad, ¿no? A veces esto sucede, ¿no? Y lo tomamos así como si fueran sinónimos o como si fuera ya de hecho. Pero ahora ya creo que uno ya puede reflexionar sobre la diferencia, ¿no? Ahora otra vez me está saboteando mi equipo. A ver, lo he cerrado, se han abierto dos. Ah, ahora sí. A ver. Entonces, aquí está. No sé qué, cada vez que me... Vamos a ver si ahora no tengo problemas con la grabación. Como les decía en el anterior, aparte de ponerlo todo lento, no se podía descargar el video, ¿no? O será mi equipo realmente. Bueno, en el área de frecuencias y cuantificar las enfermedades, ¿no? Eso es lo que queremos, lo que hacemos, lo que en realidad en todos los aspectos queremos, como decían, ver qué tamaño tiene, ¿no? En este momento la presencia de una enfermedad, a cuántos afecta. Entonces, para eso estamos utilizando varios indicadores. También nos sirve para formular y probar hipótesis, ¿no? O sea, yo puedo decir en cualquier enfermedad, ¿no? De acuerdo es un punto de partida, ¿ya? Para poder después probar hipótesis. Para comparar frecuencias también, ¿no? Lo que siempre hacemos, lo que hemos hecho, e incluso con esta pandemia, por países, por regiones, por departamentos, ¿no? La medida elemental, dice, ¿no? De frecuencia, el número de personas o unidades de observación con algún evento en salud y también tiene que ver esto en relación a la población y al tiempo. Digamos, tuberculosis no fue lo mismo hace 20 años que ahora. Entonces yo no puedo decir, ya sabemos la prevalencia de tuberculosis, sino que es algo que es dinámico, que tenemos que actualizar, ¿no? De forma constante. Entonces tiene mucho que ver el tiempo y también los cambios en la población. De repente antes había más niños que ahora, ¿no? Hablando de la pirámide poblacional, obviamente también al envejecerse la población ya hay más enfermedades
de este otro grupo, ¿no? De repente ahora nos estamos enfrentando a muchos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, que puede ser una de las que están en este grupo de personas más mayores, ¿no? Aquí está lo que ya hemos visto, ¿no? En relación a la proporción. Entonces ahí está, ¿no? Que varía entre 0 y 1, lo que les decía, y sí, multiplicándolo, ¿no? Se puede expresar en porcentaje, pero básicamente la proporción solamente está entre 0 y 1. Entonces ya hemos calculado una pequeña proporción. Y la odds, ¿no? La diferencia de las razones o odds que vamos a ver también al construir nuestro odds ratio. Entonces, nada que ver, ¿no? El numerador con el denominador son diferentes y este no tiene un límite, miren, puede variar de 0 a infinito. En las razones no vamos a tener valores negativos, ¿ya? Por si acaso, no hay valores menores a 0, sino desde 0 a cualquier número posterior. Bueno, aquí también está lo de las tasas, ¿no? Dice magnitud del cambio de una variable, puede ser cualquiera, un evento en salud, que puede ser enfermedad o muerte, embarazo no deseado, cualquier evento en salud, ¿no? Por unidad de tiempo en relación con el tamaño de la población. Entonces, como decía, nuestro documento ya se ha incorporado tiempo. Miren, cuando ustedes quieran hacer un estudio en relación a alguna incidencia, no se olviden considerar el tiempo como variable. A veces se olvidan esto y no está registrado en sus variables. Entonces, ahí tú puedes hacer muchos análisis interesantes considerando el tiempo y ustedes definen, ¿no? Si son días, si son semanas, o sea, en realidad lo definen en base a la enfermedad. Yo puedo querer anemia, por ejemplo, puede tener una variación tal vez cada 3 meses, pero si estoy en terapia intensiva, las variaciones de repente son de horas o de días. De un día para otro yo puedo tener una situación muy diferente. Entonces, ahí yo puedo hacer otro tipo de cálculos, digamos, considerando esta otra unidad de tiempo. ¿Ya? Mira, el número de eventos ocurridos en una población, en un periodo, el numerador, en un periodo de tiempo, y abajo está la sumatoria de los periodos durante los cuales los sin la enfermedad estuvieron en riesgo. Miren, aquí es una definición general, ¿ya? Pero que está más acercada a la densidad de incidencia. Entonces vamos a conocer dos incidencias, ¿no? Bueno, terminaremos primero con las tasas. Aquí hay algunos ejemplos también. La prevalencia de punto y la prevalencia de periodo. Ahí están las fórmulas antes de pasar terminando con este primer punto de las prevalencias. No número de casos existentes con la enfermedad sobre la población total en riesgo como foto. Y de periodo es el mismo numerador, ¿no? Pero el denominador es las personas que estaban en riesgo en un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces eso también ya lo hemos precisado, ¿no? Y aquí están los dos tipos de incidencias que les mencionaba. La incidencia acumulada y la razón o densidad, o algunos tasa también le dicen, o densidad de incidencia, ¿no? Miren, si notan, aquí en la fórmula ya se puede ver las diferencias, ¿no? El numerador dice el número de casos nuevos de una enfermedad durante el tiempo de seguimiento, que es el mismo numerador, y el denominador, como siempre, aquí el problema es de los denominadores, ¿ya? El denominador, miren, el primero dice, es una población total en riesgo al inicio del seguimiento, ¿ya? Y en el otro dice total de tiempo persona de observación. Miren, los dos miden, como decía David, la velocidad, ¿no? A mí me interesa si está creciendo la COVID-19, ahí puedo ver pues que de repente en Tarija tiene mayor incidencia que La Paz, entonces se está dando pues no sé, más personas están con la enfermedad, puede que haya algún problema, algún evento, alguna cosa que está permitiendo que estas personas se estén contagiando más rápido, ¿ya? Entonces puedo compararlos, pero ¿cuándo me sirve una y cuándo me sirve la otra? ¿Ya? Miren, cuando yo tengo, digamos, cohortes cerradas o fijas,
donde no hay mucho movimiento de los pacientes, es más cómodo utilizar una incidencia acumulada, ¿ya? Pero nos vamos a imaginar aquí en el segundo que yo tengo una cohorte dinámica, o sea, abierta, entran y salen los pacientes. Hoy día tenía, digamos, no sé, he comenzado mi cohorte con 80 pacientes y siguiéndonos en el tiempo, de repente en un mes ya ha sido 60. Entonces yo tengo que, de repente, si esto fuera una investigación, ver estrategias para volver a integrar población o ya ver cómo puedo hacer, ¿no? Entonces, este sería el mensaje, ¿no? La incidencia acumulada para cohortes fijas o cerradas que no tienen entradas y salidas, digamos, en ese tiempo determinado, ¿ya? Los pacientes. Y en cambio, la densidad de incidencia para las cohortes dinámicas o abiertas, donde tengo entradas y salidas de los pacientes. ¿Ya? En ese caso, no va a ser simplemente el total de los pacientes que estaban, sino que voy a considerar el tiempo que aporta cada uno de los pacientes con su exposición. ¿Ya? Digamos, yo defino día persona, o mes persona, o semana persona, o año persona. Ustedes definen la unidad de estudio en base a cómo es la enfermedad. Si es una enfermedad que tiene mucha variación, como les decía, de un día para otro, entonces puede ser días persona, semanas persona. Ahora, si es una enfermedad que o una variabilidad que no se da muy frecuentemente, puede ser años persona. Entonces depende de qué tiempo de seguimiento, el tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces aquí también en el artículo tal vez se entiende mejor también. Aquí vamos a irnos más arriba porque tiene ejercicios y eso me gusta de este artículo. Y aquí está en el gráfico, se puede ver bien las diferencias, ¿no? Aquí comienza con la incidencia acumulada, ¿ya? Bueno, desde la fórmula con el tiempo, todo. ¿Ya? Después está la densidad de incidencia, donde ahí ya estamos hablando de tiempo persona. ¿Ya? A ver, veremos en el gráfico, que creo que se entiende mejor. ¿Ya? A ver. Bueno, el tiempo que ha definido acá es de meses, dice, ¿no? El tiempo persona. Y esta es una cohorte, bueno, de 6 individuos. Y aquí en la segunda dice tiempo persona de una cohorte de 6 individuos. ¿Ya? Entonces vamos a ver el tiempo persona que aporta cada uno para la densidad de incidencia. Miren aquí, el evento en salud es lo que está marcado, ¿ya? Me imagino que son dos eventos en salud, este y este. Y el tiempo que la persona ha estado expuesta es este naranja, digamos, estas líneas. La primera persona ha estado expuesta, a ver, si son meses persona, 1, 2, a ver, 12, ¿no? 12 meses persona, pero no ha tenido el evento. Entonces aquí ya se ve el resultado, ¿no? 12 meses persona. En cambio, el otro, a ver, debe ser 3, 4, 6, debe ser, no, 5. Esta persona ha estado expuesta 5 meses y ha tenido el evento en salud. Entonces ya aporta con este tiempo que ha estado expuesto. O sea, todos aportan, hasta los que han tenido el evento y los que no han tenido el evento. ¿Ya? En este caso igual tenemos 8, ¿no? Y aquí ya lo ha contabilizado, 8 meses persona. Entonces yo para sumar, digamos, así voy a ir sumando el aporte de cada paciente y tengo la sumatoria total, ¿no? O sea, 12 más 5 más 8, ¿no? Y en total, para mi denominador, para la densidad de incidencia, tengo 43 meses persona, que ha sido el aporte. Entonces, miren, aquí incluso yo puedo tener que una persona, el G, digamos, se ha incorporado a los 6 meses, ¿ya? Y ha estado 2 mesecitos expuesto y se ha salido del estudio. Ha aportado con 2 meses de exposición, ¿ya? Pero no ha tenido el desenlace. En ese caso ya sería 45, ¿ya? Entonces, de esa forma contabilizamos el tiempo persona. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia que el denominador, ¿no? En la incidencia acumulada usamos el denominador de los que estaban en ese momento expuestos en ese periodo de tiempo
y en cambio la densidad de incidencia o tasa de incidencia es en relación a la unidad persona que ha aportado cada uno de ellos, ¿ya? Entonces aquí creo que también tiene su dibujito, así, ¿no? Para comprender igual lo mismo, miren, es bien parecido a B, C, D, E, F. Aquí como los pacientes van comportándose en el seguimiento, ¿no? Este paciente ha estado expuesto, se ha enfermado, ha estado 5 meses con la enfermedad y por alguna razón se ha retirado del seguimiento. El segundo paciente ha estado 2 periodos de tiempo, 2 años en este caso, expuesto, ¿no? Y después se ha retirado, ¿no? Por ejemplo, el C ha estado 3 meses expuesto y al final ha tenido el desenlace, o sea, la enfermedad. Entonces, de esa forma podríamos nosotros ver, ¿no? Perdón, la muerte, ¿no? Este paciente falleció, el primero, la M es muerte y la D es la enfermedad. Entonces, se enfermó, estuvo enfermo y después falleció. Entonces, de esta forma, miren, el A ha aportado con 2. Entonces, le vamos a sumar aquí en el denominador. Miren, en el denominador, el primero aportó con 2 años persona. El B aportó con 2 años persona también, por eso está 2. El siguiente aportó con 1, 2, 3 años, y aquí están sus 3 años de exposición. El siguiente aportó con, 5, 6, 7, aquí están los 7. El siguiente aportó con 2, aquí está el 2, y el último 3, 6, y de ahí viene este 6. Entonces, el numerador es el mismo, cuántos casos nuevos ha habido sobre esa enfermedad, ¿no? Pero el denominador, sumando todo esto, me sale 22, y aquí ha salido que la tasa de incidencia, densidad de incidencia, es 0.09 casos, y siempre indicar la unidad, ¿no? En este caso, año persona. Si fuera como en el ejemplo del libro, del documento, es meses persona. Si fuera días persona, o sea, esa unidad hay que especificar, ¿no? Entonces, miren, en este mismo planteamiento, por ejemplo, yo puedo calcular otras cosas como la prevalencia, me dice, ¿no? Prevalencia de la enfermedad de 1992, aquí. La prevalencia es una foto. Entonces, en este caso, ¿quiénes estaban enfermos? El A, es el único que estaba enfermo. Miren, ¿por qué se enfermó? Al final, ya en el 93. En este momento no tenía en el 92 la enfermedad. Por eso es uno, solamente uno el que tiene la enfermedad. ¿Ya? Después, en el numerador creo que ya se ve la diferencia. En el denominador también. Ay, perdón. Aquí está, bueno, aquí había otro ejemplo muy parecido, un ejercicio para ir contando el tiempo persona, y este era el momento negro, digamos, donde la persona tenía el desenlace o tenía la enfermedad. ¿Ya? Miren, desde aquí ya podemos considerar algunos ejercicios, ¿no? Para poder hacer el cálculo. Primero, bueno, en esta cosa, para poder identificar bien el resultado, teníamos que repasar el tipo de variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo les digo hombres y mujeres, digamos, yo puedo decir, aquí puedo sacar proporciones, ¿no? Pero si yo les digo, digamos, número de hijos, ahí voy a aplicar otro indicador, ¿no? No va a ser solamente, no puedo sacar proporciones de número de hijos por ser otro tipo de variable. Entonces, la intención de esto es solamente recordar que también si estamos hablando dentro ¿no? De este parámetro que ustedes ya han llevado en relación a la identificación de variables, ¿no? Yo tengo que ver en qué casos puedo aplicar mis indicadores. Para eso era, ¿no? Entonces, el sexo es una variable cualitativa, nominal, no tiene un orden, dicotómica porque tiene 2 opciones, ¿no? El estado civil también me permite sacar porcentajes, sí, entonces es una variable cualitativa. Cualitativa nominal, porque estas opciones no tienen un orden, no es que siempre soy soltero y después sí, casado y después viudo, o sea, no hay un orden, digamos, obligatorio en esto, ¿ya? Entonces es cualitativa nominal y como son más de 2, politómica, ¿ya? Son 4 opciones. Estado nutricional es una variable cualitativa,
ya, variable cualitativa, ordinal, porque estas sí están ordenadas en relación a lo que construimos con el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, ordinal y politómica, 1, 2, 3, 4 opciones. Número de hijos es una variable cuantitativa, ¿no? Cuantitativa y discreta, porque no hay 2.5 hijos, ¿no? Edad, por naturaleza, es una variable cuantitativa continua. Ahora, si yo lo quiero utilizar, lo voy a manejar como discreta, también se puede, ¿no? El ingreso económico, yo tengo que ver cómo lo voy a considerar. Si voy a hacer el monto, 800, 200, no sé, 1000, 2000, es cuantitativa continua. Incluso puedo considerar decimales, ¿no? Si en ingreso económico yo voy a poner bueno, moderado, alto, ya no es de ese tipo, ¿no? Sino va a ser cualitativa, ordinal, politómica. Índice de masa corporal es cuantitativa, continua. Y la última, calidad de atención, digamos, en una variable típica en los estudios, en investigación en establecimientos de salud. Puede ser, si mis opciones son mala, regular, buena, excelente, es una escala. Entonces, yo lo puedo considerar como cualitativa, ordinal, politómica. ¿Ya? Entonces, miren, las que puedo sacar, por ejemplo, proporciones, son de las cualitativas. En este caso, sexo, estado civil, estado nutricional y calidad de atención. Aunque parezca obvio, hay errores en esto y, por ejemplo, alguna vez he visto promedio en sexo. O sea, eso no se puede. Si bien tú has puesto en una base de datos 0 o 1 y 2 y saca un promedio, es una cosa que lo hace cualquier programa, pero no es algo que tenga una interpretación correcta, ¿ya? Entonces solo puedo sacar proporciones de las cualitativas, ¿no? Para poder hacer esto más completo. Aquí hay un pequeño ejercicio. ¿Ya? Entonces, miren, antes de entrar a los ejercicios, creo que más bien esto yo pienso aplicarlo en el cuestionario también, ¿no? ¿Cómo son los ejercicios? Miren, para identificar en diferentes planteamientos eh, lo que pida, ¿no? Si me pide en este caso prevalencia o me pide incidencia, o sea, si me pide prevalencia de punto, prevalencia de periodo, incidencia acumulada o densidad de incidencia. Entonces, esas son las que tenemos que aplicar. Entonces, ejercicios parecidos a estos son los que les voy a poner, ¿ya? Y en este caso, no se preocupen, va a ser más para práctica, digamos, ¿no? No tanto para el puntaje. Entonces, en la evaluación, sí, digamos, ahí va a ser, después de haber ejercitado, va a ser como para el puntaje, pero en el control solamente, o sea, no le voy a poner tanto peso, digamos, a estas preguntas porque van a ser de práctica. Miren, en este planteamiento dice, en un colegio se precisa conocer la prevalencia de obesidad para tomar medidas en cuanto a la colación alimenticia que se da en el establecimiento. En primaria hay 306 estudiantes, en secundaria hay 259. Se ha tomado medidas antropométricas y se tiene que 53 tienen sobrepeso y 15 tienen obesidad. En secundaria, 62 tienen sobrepeso y 9 tienen obesidad. Esto es una frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ahí el número, pero no puedo analizar mucho con los números absolutos. Entonces vamos a querer aplicar otras cosas, ¿no? Calcule la prevalencia de sobrepeso y obesidad en tanto, ¿no? Los de primaria como los de secundaria y después la prevalencia de todo el colegio. Aquí, ¿cómo lo resolverían? ¿Alguna sugerencia? Ya, miren, estamos también cerquita del tiempo. Entonces, no se preocupen, igual no vamos a alcanzar a terminar el ejercicio por el tiempo,
pero similar a este planteamiento lo vamos a tener en, en el control de lectura, ¿ya? Entonces, miren aquí para mostrarles rápidamente las respuestas. Bueno, dice, no, esta es la continuación, esta es con incidencia, ¿ya? Les mostraré las respuestas al final. No, este está sin las respuestas. Ya mejor todavía. Entonces, este ejercicio lo voy a poder utilizar también, ¿ya? Porque no están incluidas las respuestas, pero ya pueden ustedes darse cuenta, ¿no? ¿Qué cosas voy a poner en el numerador? Porque te da los parciales y te da los totales por ciclo, ¿ya? Aquí tengo, ¿no? El de obesidad, la complicación es que son dos, ¿no? Sobrepeso y obesidad. Y si ustedes lo ordenan en esos grupos, en primaria y en secundaria, van a tener los resultados sin problema, ¿no? Entonces, igual podemos incluirlo y analizarlo al hacer el control de lectura. Ya después ya les voy a dar el siguiente paso, que es con la información del seguimiento. Y aquí vamos a poder calcular de acuerdo a lo que nos pida en este caso, la incidencia acumulada. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, miren, estamos con el área de frecuencia, estamos con la aplicación todavía del área de frecuencia. No se olviden también dar lectura a este documento, porque aparte de hablarnos de la parte de incidencia y prevalencia, está ingresando, miren, tienen los ejercicios incluso, ¿no? de aplicación de las incidencias, está la prevalencia y empieza con los otros indicadores también. ¿Ya? Y eso, hablando ya en la teoría de probabilidades, porque todo en realidad es la aplicación de la teoría de probabilidades. Razón de prevalencia, ¿ya? Después está, quizá, razón de momios, que es el OR, que yo le digo más cómodamente OR. Tiene varios nombres, ¿no? Razón cruzada, razón de momios, ya lo han visto también en metodología. Riesgo relativo. Entonces, este documento, aparte de hablarnos de la parte solo de frecuencia, ya nos está hablando de los indicadores de impacto que podemos utilizar en estudios analíticos, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro documento para poder hacer, ¿no? Y ya están los que les he mencionado, miren, riesgo atribuible, después, más adelante, los que podemos aplicar de acuerdo al diseño. A ver qué más tiene. Hasta ahí, ¿no? Ya, entonces me parece un documento bonito y didáctico, ¿ya? Entonces no se olviden que de en realidad va a ser el control de lectura, ¿ya? Entonces, como pueden ver en el material ay, no, ¿dónde está? Es nuestro material obligatorio para el control de lectura en la segunda. Entonces, nuestro control de lectura va a ser con algunas definiciones y algunos ejercicios, ¿ya? En relación a esto. Y ya de esto vamos a trabajar la siguiente semana para corroborar lo que ustedes han calculado y también vamos a analizar ya las respuestas del primer control de lectura. No se olviden, por favor, el primer control de lectura, los que todavía no lo hicieron, es hasta hoy, hasta la medianoche. Y cuidado, se olviden el poder responderlo, ¿ya? Listo, eso sería lo que quería compartirles hoy día. ¿Alguna persona que ha llegado después de la llamada de la lista, que no le haya registrado? Dice, a ver, adelante. Hola, buenos días. Jimena Trujillo, por favor, llegue a los 10 minutos. Trujillo. Aquí está. ¿Ya? ¿Alguien más? Hola, buen día. Lizeth Martínez, Cuevas. buen día, por favor. Ya, Martínez, Lizeth. Ya, ¿alguien más? Contreras, Claudia Cuevas, por favor, doctora. Perdón, no le he escuchado bien. Claudia Cuevas. Ya, Cuevas, ya. ¿Alguien más? Maya Ruiz. Maya, creo que ya te hemos considerado. No. Maya, ya. ¿Alguien más?
No le he escuchado bien. A ver, voy a... Shirley, ¿no? Shirley Fernández. Ya. Aquí está Shirley. Listo. Ahora sí, ¿no? Creo que nadie más. Ya. Listo. Entonces, ahora vamos a ver si nos ha ido bien con el grabador. Si no, no voy a buscar otro medio para